Trabajar, yo tengo aquí este cartón al cual ya le he dado cartapesta que me sobró de un trabajo anterior y lo voy a aprovechar en este trabajo. Entonces, una vez que tenemos nuestro cartón con cartapesta, yo también aproveché estos dos orificios que tenía y también le di cartapesta en aquel trabajo. Tengo aquí estas flores y también mariposas que están hechas con masa de papel y este molde la he teñido, por eso tengo las uñas así negras. La masa de papel, como les dije, está previamente teñida con colorante negro. Y hice pues estas mariposas, estas hojas y estas flores con estos moldes que le he mostrado anteriormente, este y este otro que es más pequeño. Y también para la mariposa grande tengo este otro molde que lo hice pues yo misma. Y estos moldes que he comprado, también tengo otras mariposas con estos moldes. Para las hojas también tengo este otro molde. Entonces he hecho esto que es una simulación de tronco. Bueno, esto me sobró de un trabajo anterior. Simplemente uní varios trocitos de alambre, le puse un alambre aquí a este y otro alambre aquí. Le he puesto papel envuelto y como ustedes ven está cubierto por algunos lados de masa de papel porque se las retiré porque no me funcionó y como yo no tiro nada, pues por eso tengo estos materiales que voy a aprovechar en este trabajo. Ahora estoy empezando a decorar mi cuadro y en esta esquina lo que estoy haciendo es colocar las flores. Yo ya le he puesto un poquito de pegamento a las flores y simplemente las estoy colocando. Ahora continúo pegando las demás decoraciones. A este tronco, por ejemplo, yo le voy a poner pegamento. Yo quiero pegar todo esto con pegamento porque así esto me garantiza que mis piezas se van a quedar ahí pegadas y no se van a despegar. Entonces simplemente voy a colocarla de esta manera, siempre sin interferir en los huecos. La mariposa también le voy a poner pegamento y también la voy a pegar. Y también voy a ir decorando este tronco con hojas y flores a mi disposición, a mi gusto. Si ustedes hacen este trabajo, si no tienen estos moldes, simplemente pueden hacer las flores y las hojas a mano, que se hace muy fácil con masa de papel. En algunos lados el tronco queda levantado, así es que lo que yo voy a hacer es utilizar un poquito de masa de papel y pegamento y voy a pegarle, voy a ponerle en esta forma para que quede sujeto. Bien, y ya tengo esto listo así, no le voy a poner nada más. Lo voy a dejar ahora que toda esta masa se seque. Ahora lo que yo voy a hacer es poner una dedicatoria a mamá. Así es que le voy a poner gracias mamá. Esto yo lo he imprimido. Y bueno, simplemente lo escribes y lo pones en tamaño grande. Esto está a 150. Y lo que yo voy a hacer es poner pegamento aquí. Y voy a colocar luego las palabras gracias mamá. Así como ustedes vieron que la he puesto al principio. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a escribir exactamente lo que hay aquí con la pistola de silicona a ver qué tal se me da. Bien, yo había empezado a pintar este cuadro de blanco, pero cambié de idea. Así es que voy a pintar el fondo de negro y luego el color que le voy a dar lo voy a sacar con pinceles secos. Esto lo he hecho por el color que tienen estas cosas, que luego la tendré que pintar de negro y es muy complicado. Entonces nada, voy a hacer esto, pintaré de negro y luego saco el fondo con pinceles secos. Bien, la pintura negra ya se ha secado y yo tengo aquí este tono que es un tono afgano. Y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono al fondo. Y voy a tratar de no manchar ni las flores, ni las mariposas, ni el tronco. Y tampoco aquí donde pone gracias mamá. Esto, si quieren, lo pueden aclarar utilizando un poquito de pintura blanca sin limpiar el pincel. Y le vamos a dar un poquito de pinceles por algunos lados para que se vea más claro, sobre todo en la parte donde da más la luz. Como ustedes observan, yo también tuve que pintar las letras porque si no, no iba a poder pintar el fondo de las letras. Así es que nada, no pasa nada si la pintamos. Luego con pinceles secos lo corregimos. Aquí yo tengo pintura marrón. Un marrón bastante fuerte y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este marrón a todo este tronco.
Ahora lo que yo voy a hacer es aclarar un poco este marrón con un poquito de afgano, he mezclado. Y voy a darle toque, no voy a pintar todo, sino que voy a dar toques de este tono en el tronco. También mezclado con estos dos tonos le estoy dando un poquito de pincel seco de este tono verde oliva. Una vez que que le hemos dado los pinceles secos al tronco, lo que vamos a hacer ahora es darle pinceles secos a estas hojas. Yo tengo aquí un verde pradera y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este verde a las hojas. A estas flores de aquí yo le voy a dar pinceles secos de este tono fucsia. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es pintar estas mariposas y para esto yo tengo aquí este color naranja para que se distinga del verde. Y le voy a dar a esta mariposa y a la de la otra esquina con esta pintura pinceles seco. Bien, yo voy a ir pintando y voy a ir pintando con pinceles seco. Esta parte de aquí, aunque empecé dándole pinceles seco, al final la he pintado completamente para que se distinguiera bien el fucsia. Entonces, por ejemplo, la mariposa de aquí yo la voy a pintar con este azul agua marina. Este azul mar, y las que estén aquí pues la voy a pintar con un color distinto. Lo estoy diciendo porque ya ustedes van a ir viendo qué colores voy a ir utilizando. A esta mariposa de aquí, esta pequeñita, la voy a pintar de morado. Casi no se nota, por eso yo el morado lo voy a ir aclarando con blanco. Para dar luz a las hojas puedes utilizar un verde limón o puedes mezclar un poquito de amarillo cadmio con verde, o sea, con tu pincel húmedo, y le vas a dar, o sea, con tu pincel del verde pradera anterior, y le vas a dar pinceles secos a tus hojas. Para las mariposas y las flores, si quieres puedes dar varios efectos. Por ejemplo, esta que yo he pintado de azul mar, si quiero puedo darle pinceles secos con el pincel untado de ese azul mar con un poquito de blanco. O también puedo, si quiero, dar pinceles secos solo de blanco y quedará el fondo azul mar y la mariposa por encima blanca. En estas flores voy a hacer lo contrario a lo que hice anteriormente. He mezclado blanco con el mismo tono que tenía de fondo y lo que yo voy a hacer es dar pinceles de estos tonos. Y este es el efecto que se consigue con haciendo esta técnica. O pueden hacer la otra si quieren. Lo mismo que hice con estas flores, de mezclar el mismo color con blanco, pues lo hice con la mariposa. Y aquí tengo un dorado y lo que yo voy a hacer es hacerle decoraciones a esta mariposa con dorado. Y el cuerpo se lo voy a pintar de marrón. De esta manera vamos a pintar flores a nuestro gusto. Por ejemplo, aquí voy a pintar esta de azul y luego voy a pintar otra de otro color. Es que quiero que se vea vistoso. Esta la he pintado de morado. Le he dado este color previo para luego hacerle como una degradación. Por ejemplo, aquí está de morada, pues simplemente mezclo luego el morado con blanco y le voy dando solo en las orillas, como hice con la mariposa, que quede el fondo de aquí más morado. Cuando esto seque voy a irle dando un poquito de morado con blanco en la orilla. Igual voy a hacer con el azul. Letras, lo que hice fue darle color negro otra vez y ahora voy a darle pinceles secos de este azul mar. Un matiz entre estas flores y la mariposa. Lo que he hecho es darle pinceles secos, por ejemplo a esta hoja, así solo con blanco, perdón, a esta flor. Y lo que voy a hacer también es darle pinceles secos también a esta mariposa y bueno, un poquito menos. También quiero darle pinceles secos de blanco a las letras porque no resaltan mucho. Bien, como ustedes pueden observar, yo ya le he dado pinceles secos de blanco a las letras. También le he dado pinceles secos a todas las flores, a las mariposas. Y a las únicas que no le he dado pinceles blancos es a las hojas. Pero ustedes ven, se ve muy vistoso con estos pinceles blancos.
Entonces ahora lo que yo voy a hacer es ponerle para colgar. Yo tengo esta cuerda, que esta cuerda es la razón por la que yo pinté el fondo de este color, para que combinaran y no se viera feo. Y lo que yo voy a hacer es introducir mi cuerda de esta manera aquí, como ustedes ven, para que se vea como decorativo. Y le pongo aquí en esta esquina, en el centro, una gotita de silicona caliente, así como ustedes ven, y cruzo de esta manera la cuerda. También le pueden poner un puntito encima de la cuerda esta para que esto se quede sujeto en esta forma. Y lo que vamos a hacer es esta cuerda que estaba por encima, la vamos a introducir por aquí, por este hueco. La introducimos por aquí. Luego lo que vamos a hacer es un nudo, ¿ven? De esta manera. Y ya cuando tenemos la medida, podemos hacer un nudo ya y presionar. Entonces, una vez que tenemos ese nudo hecho, lo que vamos a hacer es que volteamos nuestra pieza de esta manera, así como ustedes ven, la introducimos por aquí la cuerda en esta forma y ya vamos a atar. Podemos hacer primero un nudo aquí o dos y luego hacemos otro arriba aquí, porque esto será con lo que enganchemos. Ven, aquí amarro, ato y hago otro nudo. Y si quieren, le pueden poner una gotita de silicona para que esto no se deshilache y para que no se vea feo. Ya cortamos. Para hacer esta manualidad, lo que vamos a hacer es aprovechar la forma de estos envases. Como ustedes pueden ver, ya serían, lo que vamos a hacer serían mini floreros. Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar la forma singular que tienen. Yo a este ya lo corté, como ustedes pueden ver. Lo vamos a marcar, la forma que tengan, y con el cúter vamos a cortar. Después de haber hecho nuestro corte, lo siguiente que vamos a hacer es lavar muy bien nuestro envase. Y luego que lavemos nuestro envase, lo que vamos a hacer es lijar para que el papel, cuando le demos la cartapesta, el papel se adhiera bien al envase. Luego, lo siguiente que yo voy a hacer es darle solo una capa de cartapesta. Esto es opcional si ustedes quieren. Yo lo hago porque así para pintar es mejor. Entonces le voy a dar una capa de cartapesta poniéndole pegamento solo, sin mezclar con nada. Porque el papel, para adherirse al plástico, le cuesta mucho. Entonces por eso vamos a hacerlo así. Aunque si ustedes quieren, para que el papel pues esté más maleable y se adapte más a la forma, lo pueden mojar de engrudo, lo pueden empapar con engrudo casero. Ya lo tengo así todo cubierto y ahora lo que yo voy a hacer es dejar que esto seque. Bien, ahora yo tengo aquí gesso y lo que yo voy a hacer es mezclarlo con agua. Y después que yo tengo la textura que quiero, que es esta, lo que yo voy a hacer es coger ahora un pincel de esto que yo casi no uso y le voy a poner así a todo mi envase para tapar las uniones de la cartapesta. Bueno, ahora que esto se ha secado, lo que yo voy a hacer es lijar para dejar esto bien. Ven que ha quedado así, pues voy a tratar de lijar para que esto quede bien. Le voy a dar primero con una lija más gruesa y luego con otra más fina. Y ahora lo siguiente que yo voy a hacer es pintar mis floreros con pintura blanca. Y para decorar mi florero yo tengo aquí esta servilleta que la he cortado de esta. Y lo que yo voy a hacer es que le voy a poner pegamento. Este pegamento que yo estoy utilizando es pegamento para
papel, ¿vale? Y le voy a poner pegamento hacia mi florero. Y la voy a pegar muy despacio para que no se me vaya a arrugar. ¿Saben? Le tienen que quitar la parte de atrás para poder pegar. Este otro yo lo voy a decorar con esta otra servilleta y lo voy a hacer desde arriba hacia abajo para que me quede más o menos bien. Cuando ya se ha secado la servilleta que tú has puesto, lo que vamos a hacer es reforzarla dándole otra capa de pegamento. Cuando ya se ha secado el pegamento, lo que yo voy a hacer es darle barniz acrílico a esto para protegerlo. Nuestro rollito de papel, lo que vamos a hacer es cortarlo en esta línea, todos y cada uno de ellos. Después que yo ya tengo todos mis tubitos cortados, yo tengo aquí un objeto que tiene una forma más bien ovalada, bueno, rectangular. Entonces lo que yo voy a hacer es poner mis tubitos de papel de esta manera y le voy a poner pegamento a este tubito de papel. Encima voy a colocar otro y encima otro y así hasta finalizar este trabajo. Y podemos reforzar estos rollitos de papel poniéndole otro encima, pero esta vez colocando pegamento por completo. Ya que hemos puesto todo esto y hemos reforzado, lo que vamos a hacer es que vamos a coger la que hemos puesto, las tiras de cartón de cartón higiénico que hemos puesto en las esquinas. Vamos a ponerla de esta manera, le vamos a poner pegamento y vamos a unirla en esta forma para darle la forma rectangular que tiene esto. Lo vamos a hacer en las dos esquinas del fondo, o sea, de las dos esquinas más pequeñas. Bien, a esto lo que he hecho es ponerle una bolsa de plástico para que esto no se pegue y esto lo voy a dejar puesto hasta que se seque bien. Bien, ahora antes de que esto seque yo voy a hacer lo siguiente. Le he puesto un poquito de pegamento por aquí debajo a cada una de estas arandelas, como sobrante, no sé cómo llamar. Y lo que yo voy a hacer es que voy a doblar la del centro, así mismo hacia el centro. Y esta la voy a echar para acá, para este lado. Y la otra también para este lado. Y voy a sujetar un poquito hasta que esto se quede bien, se quede sujeto. Y luego vamos a dejar que esto seque muy bien y vamos a hacerlo con él. También vamos a pegar las esquinas que son más pequeñas. Simplemente le ponemos pegamento y lo sujetamos un poquito. Ahora vamos a tratar de darle uniformidad a esto con un poquito de servilleta o de papel fino. Para esto vamos a utilizar engrudo casero pegamento en el fondo y luego vamos a colocar nuestra servilleta. Cuando se le haya secado la servilleta o el papel fino que le hemos puesto a esto, lo que vamos a hacer es decorar a nuestro gusto. Y bueno, esta decoración también, como todo lo que yo, bueno, como muchas de las cosas que yo estoy haciéndole a esto, es opcional. Esto es lo que ustedes quieran. Entonces yo lo que estoy haciendo es decorar con estas flores que están hechas con masa de
cartón de huevo que está previamente teñida. También estoy decorando con masa de papel a modo de imitación de ramas. Algo que yo suelo hacer cuando yo estoy pegando algún tipo de flor o hoja con masa de papel, si mi hoja o mi flor está dura, le pongo un poquito de masa de papel como si fuera pegamento y la mezclo con el pegamento y así se puede pegar la flor o la hoja. Y finalmente vamos a dejar que nuestra cesta seque, bueno, que se sequen ya todas las hojas y las flores que hemos puesto. Yo en algunos sitios he puesto flores secas, la cual me ha auxiliado de masa fresca y las he puesto. Y ya simplemente vamos a esperar a que sequen. Y ahora lo que yo voy a hacer es pintar la cesta de negro. Ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este azul a todo esto y voy a tratar de tapar todo lo que pueda de negro. Ahora lo que vamos a hacer es ir aclarando, ya que tenemos el azul que nosotros queremos, vamos a ir aclarando este azul mezclando con blanco y vamos a irle dando pinceles secos de este tono a toda nuestra cesta de esta manera. Y estos pinceles secos vamos a tratar de darlos sin tapar todo el azul que tenemos de fondo. Por último voy a dar pinceles secos de blanco en las flores y las hojas varias veces. Bueno, para hacer esta manualidad vas a necesitar dos envases plástico que sean iguales y así largos. Entonces lo que vamos a hacer es que a uno le vamos a cortar la parte de aquí arriba. Y a este otro no se la vamos a cortar la parte de arriba, pero no la vamos a cortar por entero, porque vamos a introducir un envase con el otro. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar esta parte de aquí arriba. Y a este que no lo hemos cortado todo por aquí, lo que vamos a hacer es cortarle pues esta parte de aquí. Y ahora vamos a pegar ambos envases. Le vamos a poner suficiente silicona caliente a esta parte de aquí, de este envase. Y luego vamos a pegar. Ahora tengo aquí escayola, a la cual le voy a poner un poquito de agua, no mucho. Luego le voy a agregar un poco de pegamento. Claro, cuando tenga esta textura, ¿ven? Después yo le voy a poner esta masa a mi envase. Si ustedes ven mi envase que está así untado de masa, es que le había puesto pegamento antes, pero se resbalaba mucho porque el envase es muy suave. Entonces, pues por eso lo hice de nuevo sin el pegamento. Entonces voy a cubrir todo mi envase con esta masa que he hecho. Y de esta manera vamos a ir cubriendo nuestro envase. A mí, como ustedes veían, como vieron, pues esto se me resbalaba mucho, así es que lo que hice fue, es coger un poquito de escayola seca y le he puesto un poco al envase para que no se vaya cayendo la masa. Y como ven, ya sí que se sostiene. Entonces vamos a cubrir esto con nuestra masa.
Bien, esto ya se ha secado todo el yeso que le he puesto a esto. Y bueno, esto que ustedes ven aquí azul pintado, fue un poco de pintura que me sobró y yo para no tirarla, se la puse a esto. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es decorar este jarrón. Yo lo voy a decorar con estas hojas que están hechas con masa de cartón de huevo y este molde. He utilizado todo el molde, es decir, menos esta hojita pequeñita, he usado todo. Y ahora yo lo que voy a hacer es colocar estas hojas a mi gusto. Le voy a decorar primero toda la orilla porque creo que se ve bonito decorándole toda la orilla. Y luego voy a ver cómo decoro, si decoro hacia arriba o cómo lo dejo. Todo depende de cómo vaya quedando. Entonces ustedes saben, pueden hacer también hojas a mano y decorar su jarrón. El jarrón ya se ha secado y ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos con esta pintura imitación Charles Paint, es un ocre. Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, dar todo este tono a toda la pieza, pero yo voy a tapar mucho negro, así es que voy a dar una vez y luego otra vez. Y voy a tratar de no manchar las hojas. Ahora lo que yo voy a hacer es dar pinceles secos a todas las hojas con este tono que es un verde pradera. Y vamos a darle varias veces. Yo a las hojas le pasé otra vez negro porque como ustedes vieron se mancharon muchísimo con el tono de fondo. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono que es un tono verde limón a él. Del CD que tengamos vamos a hacer una técnica u otra para limpiarlo. Si tu CD es de estos que son así como este que tiene así la textura de la pintura con una textura muy fuerte, entonces lo recomendable es que lo pongas en agua caliente a hervir un rato y luego coges así algo con filo y lo limpias. Así como estoy haciendo yo. Y otra forma sería, si tienes un CD que tiene la pintura así un poco más suave, es coger así, raspas un poquito con algún objeto, yo lo he hecho con la tijera, y luego coges cinta así de esta de embalar, le pones así, y luego le das un alón así, ¿ves? Y así va quitándose toda la pintura. Cuando limpies tu CD con agua caliente es muy probable que se te quede así. Lo que tienes que hacer es coger este brillo y le vas dando y se le va quitando. Y ahora vamos a coger nuestro CD y vamos a ponerlo así encima de un envase de cristal. Vamos a introducirlo en nuestro horno y vamos a introducirlo en nuestro horno hasta que vaya tomando así una forma así. Él se va a ir arrugando solo. Lo vamos a dejar en nuestro horno que esté caliente. Será por 1, 2 o 3 minutos. Depende de qué tan caliente esté el horno y a qué temperatura lo tengamos. Vamos a introducirlo y luego veremos el resultado. Y este es el efecto que queda una vez que hemos quitado. Puede quedar de diferente forma, depende de dónde lo pongas. Este yo lo puse en un envase que tenía esta base más grande y por eso me quedó así. Y cuando lo vayas a sacar tienes que tener cuidado porque se te puede perder la forma, como este que ven que perdió la forma, que agarrarlo por aquí y dejar que enfríe.
Y ahora lo siguiente que voy a hacer es pintar. Voy a darle una base con esta pintura que cubre bastante. Y ahora voy a dar unos pinceles secos para que esto no se quede así tan suave. De un color, el tono que estoy dando aquí es un cobrizo. Ahora le voy a dar unos pinceles secos de dorado para aclarar un poco. Y ahora lo último que hay que hacer es tapar esto aquí. Para esto yo he cogido así estas flores que están hechas con papel. Yo les dejaré el link de cómo se hacen y se las voy a pegar. Le pongo así silicona. Esta la dejaré así en blanco para que vean cómo queda. Si le ponen con el fuego muy caliente se le harán estas burbujitas, pero que vean qué linda le quedan. O sea que lo pueden hacer perfectamente. Y como yo quiero proteger la pintura de esto, ahora lo siguiente que voy a hacer es darle 2 capitas de barniz acrílico.